Imagínate en la orilla de un río torrencial, sus aguas violentas obstruyendo el paso hacia la tierra de tus anhelos. Ante ti, enormes murallas, inquebrantables, se erigen como si estuvieran diseñadas para aplastar tu esperanza. ¿Qué harías tú? Ahora, piensa en un hombre que asumió la responsabilidad de guiar a toda una nación a través de estas dificultades. Ese hombre es Josué, un líder cuya valentía y fe inquebrantables lo llevaron a enfrentar retos que habrían hecho desistir a cualquier otro. ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué le otorgó la fuerza para derribar murallas y derrotar ejércitos? Prepárate para una travesía épica, donde la fe se convierte en la mayor arma y la obediencia en el camino hacia el triunfo. Antes de continuar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia de la Biblia y sus enseñanzas. En la inmensidad del desierto, donde el sol azotaba sin clemencia, marchaba un hombre marcado por el destino. Josué, hijo de Nun, no era alguien que esperarías ver liderando un ejército. Criado a la sombra del gran Moisés, siempre había sido más oyente que orador, más observador que líder. Sin embargo, los caminos de Dios son enigmáticos, y fue precisamente a este hombre de mirada decidida y corazón humilde que el Señor eligió para guiar al pueblo de Israel. Desde joven, Josué había demostrado un coraje excepcional. Fue uno de los 12 espías enviados a la tierra prometida, y mientras los demás regresaron llenos de temor e incredulidad, él y Caleb trajeron un mensaje de esperanza. Quizás fue esta fe inquebrantable la que atrajo la atención divina, o tal vez fue su corazón, capaz de escuchar el llamado más sutil del Altísimo en medio del caos de las batallas. Ahora, con Moisés descansando en los brazos de la eternidad, la responsabilidad de liderar al pueblo recaía sobre Josué. Imagina la presión, ceder el liderazgo a quien había hablado cara a cara con Dios, que había abierto las aguas del Mar Rojo, que había guiado a Israel hasta la entrada de la tierra prometida. El peso del liderazgo era enorme, pero Josué no estaba solo. Dios, el mismo que guió a Moisés, prometió estar con él en cada paso de esta travesía. Pero, ¿sería suficiente esa promesa divina para disipar las dudas que podrían surgir en su corazón? Después de todo, estaba a punto de enfrentar el primer gran desafío de su liderazgo, y las sombras de la incertidumbre ya comenzaban a moverse en su camino. La noche caía sobre el campamento de Israel, y las estrellas, como pequeños ojos brillantes, parecían observar al hombre que, en silencio, reflexionaba junto a su tienda. Josué, el nuevo líder de un pueblo errante, sabía que el amanecer traería decisiones difíciles. El peso de la responsabilidad oprimía su pecho, y las voces de los ancianos y guerreros resonaban en su mente, como un coro que no lo dejaba en paz. En medio del ruido de los pensamientos, una voz más serena se hizo oír, una voz que él reconocía desde los tiempos de su juventud, la voz de Dios. «Sé fuerte y valiente», dijo el Señor. No fue una solicitud, sino una orden. Esas palabras, simples y poderosas, trajeron consigo una promesa que avivó la llama de confianza en el corazón de Josué. Dios no le prometió un camino fácil, pero garantizó su presencia constante, y eso, para Josué, valía más que cualquier ejército o armamento. Sabía, como pocos, que la verdadera fuerza no provenía del brazo, sino del espíritu fortalecido por la fe. Pero las palabras de Dios tenían un peso, un desafío. «Sé fuerte y valiente». ¿Ante qué? Las murallas de la tierra prometida no eran solo físicas, también eran barreras de miedo, de incertidumbre, de duda. Josué tendría que guiar a un pueblo que a menudo titubeaba, que tantas veces prefirió la seguridad de Egipto al desconocido Canaán.
Con la promesa divina ardiendo en su mente, Josué se levantó, listo para enfrentar lo que viniera, aunque aún sin saber cuál sería la próxima prueba que pondría a prueba su fe recién fortalecida. ¿Qué le esperaría en la tierra que los espías ya habían descrito como llena de gigantes? La luna, llena, flotaba alta en el cielo, lanzando un resplandor plateado sobre las colinas que rodeaban Jericó. A lo lejos, la ciudad parecía una fortaleza inexpugnable, con sus murallas elevadas, desafiando a cualquier ejército que se atreviera a acercarse. Josué sabía que para cumplir la promesa divina y tomar posesión de la tierra prometida, debía enfrentarse a Jericó, pero también sabía que la sabiduría y la estrategia eran tan esenciales como la fuerza. Con el corazón apretado, envió a 2 de sus guerreros más confiables a espiar la ciudad. La misión era arriesgada y las sombras del peligro acechaban en cada rincón. Los espías, camuflados por la oscuridad, lograron entrar en los límites de Jericó, pero pronto se dieron cuenta de que el riesgo era aún mayor de lo que habían imaginado. La ciudad estaba en alerta, los ojos de los guardias parecían ver incluso en la penumbra, y la tensión en el aire era palpable. Entonces ocurrió lo inesperado. Mientras buscaban desesperadamente un escondite, los espías encontraron refugio en la casa de una mujer llamada Rahab. Era una figura improbable para salvar a los enviados de Josué, una prostituta, alguien que vivía al margen de la sociedad. Y sin embargo, fue esta mujer, con su astucia y valentía, quien se convirtió en el hilo de esperanza que los mantuvo con vida. Rahab escondió a los espías bajo las cañas de lino en el techo de su casa, mientras los soldados de Jericó revisaban las calles en busca de los intrusos. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación no vaciló. Sabía que la llegada de esos hombres anunciaba algo más grande, algo que podría cambiar el destino de su ciudad y tal vez incluso el suyo propio. Pero ¿cuál sería el costo de su elección? ¿Y cómo usaría Josué esta información para enfrentarse a las enormes murallas de Jericó? El sol apenas había comenzado a asomar en el horizonte cuando Josué se posicionó en la orilla del río Jordán. Las aguas corrían impetuosas, desbordando más allá de sus márgenes debido a las lluvias estacionales. Para el pueblo de Israel, el Jordán representaba el último obstáculo entre ellos y la tierra prometida, el cumplimiento de una promesa que resonaba desde los tiempos de Abraham. Pero ¿cómo cruzar un río tan violento con niños, ancianos y ganado? Y Josué, con el corazón firme en las palabras que el Señor le había dicho, sabía que este sería otro test de fe. Con un gesto decidido, ordenó a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto que se dirigieran al río. El arca, símbolo de la presencia de Dios entre ellos, sería la clave para abrir el camino. El pueblo observaba en silencio, algunos con el conocimiento de lo que estaba a punto de suceder. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas del Jordán, un milagro comenzó a desarrollarse ante los ojos de todos. Las aguas que corrían velozmente de repente se detuvieron, como si una mano invisible las contuviera, y comenzaron a acumularse en una gran pared líquida, río arriba. El lecho del río, seco y seguro, apareció ante el pueblo, tal como ocurrió cuando sus padres cruzaron el Mar Rojo tantos años atrás. Josué, con una mirada que combinaba gratitud y determinación, guió al pueblo por el lecho seco. Cada paso firme en la tierra seca los acercaba más al cumplimiento de la promesa divina. Pero, ¿qué les aguardaba al otro lado del Jordán? Jericó, con sus imponentes murallas, estaba más cerca que nunca, y el enfrentamiento era inevitable. El silencio de la mañana solo era interrumpido por el sonido de las sandalias tocando el suelo, mientras los israelitas marchaban alrededor de Jericó. Josué lideraba al pueblo en un ritual que, a los ojos de los habitantes de la ciudad,
parecía pura locura. Durante 6 días rodearon las murallas, una vez cada día, sin levantar una sola arma, sin gritar palabras de guerra. Solo el sonido de las trompetas de cuerno de carnero cortaba el aire, resonando de manera casi sobrenatural a través de las piedras macizas que protegían la ciudad. Jericó, con sus murallas altas y gruesas, parecía invencible. Dentro de la ciudad, los habitantes, que inicialmente rieron y se burlaron, ahora observaban con creciente temor. Algo en el comportamiento de aquellos que marchaban sin pronunciar palabra los inquietaba profundamente. Había una sensación de inevitable, como si la caída de Jericó ya estuviera escrita en las estrellas, mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. En el 7º día, el escenario cambió. Al primer rayo del sol, los israelitas comenzaron a marchar alrededor de la ciudad, pero esta vez no se detuvieron después de la primera vuelta. La segunda, la tercera, la cuarta. 7 veces rodearon Jericó aquel día, y con cada vuelta la tensión crecía, palpable, como el aire antes de una tormenta. Josué, con los ojos fijos en las murallas, esperaba la señal. Finalmente, al sonido prolongado de las trompetas, Josué levantó la mano y dio la orden que todos anticipaban: ¡griten! Y como un trueno, el pueblo gritó. Las murallas que habían resistido tantos intentos de invasión comenzaron a temblar, como si la misma tierra se moviera contra ellas. Piedra por piedra, Jericó se desmoronaba ante el poder de la obediencia y la fe, pero la caída de Jericó, aunque milagrosa, también sacaba a relucir la sombría realidad de las batallas futuras. Después de todo, Jericó era solo el comienzo, y nuevos desafíos ya se alineaban en el horizonte, listos para poner a prueba la valentía y el liderazgo de Josué una vez más. El sabor amargo de la derrota era algo que Josué jamás esperó probar tan pronto. Tras la impresionante victoria en Jericó, el pueblo de Israel avanzaba confiado hacia Jai, una ciudad menor, sin las imponentes murallas que habían desafiado la fe de los israelitas en Jericó. La victoria parecía asegurada, tanto que Josué envió solo una pequeña fuerza, creyendo que el Señor estaría como siempre a su lado. Pero lo que siguió fue un desastre. Los hombres de Jai, contrariando todas las expectativas, repelieron el ataque israelita con facilidad, haciendo que los soldados de Josué retrocedieran en desesperación. La noticia se extendió por el campamento como un incendio incontrolado, y el corazón del pueblo, antes inflamado de fe, fue tomado por el miedo y la duda. ¿Cómo podría Dios permitir una derrota tan humillante? ¿Podría? Josué, desconcertado y afligido, se postró ante el arca del pacto, rasgando sus vestiduras en señal de luto y desesperación. Clamó al Señor, buscando entender la razón de tal fracaso. Fue entonces cuando la voz divina resonó, revelando el oscuro secreto que se escondía en medio del pueblo. Un hombre, Acán, había transgredido el mandamiento de Dios, tomando para sí bienes de Jericó, que debían haber sido consagrados al Señor. La desobediencia de un solo individuo había envenenado la bendición que reposaba sobre toda la nación. Con el corazón pesado, Josué sabía lo que debía hacer. Ordenó que Acán fuera traído a su presencia, y ante todo Israel el pecado fue confesado. Como una sombra que se disipó al amanecer, el peso del pecado fue removido. Pero el costo a pagar sería terrible. La justicia exigía una purificación, y el pueblo de Dios no podía seguir adelante con la mancha de la desobediencia en su medio. Pero ahora, con Jai aún al acecho y las cicatrices de la derrota frescas en la memoria, Josué necesitaba recuperar la confianza de su pueblo y, sobre todo, reafirmar su fe inquebrantable en la promesa divina. El próximo paso sería crucial, y la tensión en el aire era casi insoportable. Los vientos del desierto llevaban consigo rumores y miedos.
Las noticias de las victorias de Israel se habían esparcido rápidamente y las ciudades vecinas, aterrorizadas, comenzaron a buscar maneras de protegerse. Fue en este escenario que un grupo de hombres de aspecto miserable, con ropas desgastadas y sandalias viejas, apareció ante Josué y sus líderes. Decían venir de una tierra lejana, y sus vestiduras andrajosas y los odres de vino secos parecían confirmar sus palabras. «Venimos de muy lejos», dijeron con voces cansadas, «y hemos oído hablar del poder del Dios de Israel. Queremos hacer una alianza de paz con ustedes». Josué, cuya mente siempre estaba enfocada en la próxima batalla, vio en esas palabras una oportunidad para evitar más derramamiento de sangre. Los hombres suplicaron con tanta convicción que Josué, confiando en la apariencia de desgaste y en la sinceridad de sus peticiones, decidió aceptar el acuerdo. Sin consultar al Señor, selló la alianza con estos extranjeros, garantizándoles protección. Pero la verdad, como una serpiente oculta en la arena, pronto salió a la luz. Estos hombres, que afirmaban venir de tierras lejanas, eran en realidad habitantes de Gabaón, una ciudad vecina que temía por su propia supervivencia. Habían falsificado su apariencia para engañar a Josué, asegurando su seguridad a través de la mentira. El descubrimiento de este engaño lanzó una sombra sobre el corazón de Josué. ¿Cómo él, el líder escogido por Dios, había sido tan fácilmente engañado? Y, aún más, ¿qué significaría esto para el pueblo de Israel? La alianza, aunque hecha bajo falsedad, era ahora un juramento ante Dios y debía ser cumplida. Pero la traición de los gabaonitas y la reacción de las otras ciudades de la región, que se sentían traicionadas, traerían nuevas e inesperadas batallas al camino de Josué. Esa alianza, nacida del miedo y la astucia, no sería el fin de los problemas. Por el contrario, presagiaba conflictos mayores que pondrían a prueba, una vez más, el valor y la sabiduría del líder de Israel. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo, cuando las trompetas sonaron en el campamento israelita. Era un sonido urgente, cargado de una promesa de conflicto. Josué recibió la noticia. 5 reyes amorreos, enfurecidos por la alianza de Gabaón con Israel, habían unido sus fuerzas. Juntos formaron un ejército inmenso y marchaban ahora para destruir Gabaón, una ciudad que, por juramento, estaba bajo la protección de Israel. Josué sabía que no había tiempo que perder. Con la determinación de un líder que comprendía la gravedad del momento, reunió a sus guerreros y marchó durante toda la noche para socorrer a sus nuevos aliados. La jornada era agotadora, pero el cansancio no tenía lugar en el corazón de aquellos que sabían que el destino de Gabaón y posiblemente de toda la campaña de Israel dependía de su prontitud. Llegaron al amanecer, sorprendiendo al enemigo. El campo de batalla pronto se convirtió en un caos de espadas, gritos y polvo. Pero en medio del enfrentamiento, Josué, con los ojos puestos en el cielo, hizo una petición que sellaría su nombre en la eternidad. Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón. Y milagrosamente, el sol se detuvo en su curso, y el día se prolongó, como si el propio tiempo hubiera obedecido la orden de aquel hombre de fe inquebrantable. La luz prolongada del día permitió que Josué y sus hombres completaran la victoria. Los enemigos, aturdidos y sin entender lo que sucedía, fueron derrotados, y el nombre del Señor fue exaltado entre todas las naciones. Pero la victoria no era el final. Cada batalla ganada traía nuevas amenazas, y Josué sabía que los ojos de los reyes restantes estaban sobre él, planeando venganzas, tramando nuevos desafíos.
La tierra prometida estaba cerca, pero cada paso adelante era un paso en territorio hostil, y el camino aún guardaba secretos y peligros que pondrían a prueba hasta el más fiel de los corazones. Los días de batalla finalmente dieron paso a un momento de reflexión y decisión. El polvo de las guerras aún flotaba en el aire, pero el silencio en el campamento israelita era una señal de que algo significativo estaba por suceder. Josué, ahora un líder experimentado, sabía que había llegado el momento de dividir la tierra prometida entre las tribus. Cada pedazo de tierra, cada valle, cada colina llevaba el peso de un futuro que estaba por construirse. Sentado frente al mapa que delineaba los contornos de la tierra conquistada, Josué respiró hondo. Este era un momento crítico. Cada tribu esperaba con ansiedad. Sus líderes aguardaban con los ojos fijos en el hombre que había conducido a Israel a través de victorias milagrosas y derrotas amargas. La justicia de Josué sería puesta a prueba. La equidad con la que distribuyera la tierra podría solidificar o romper la unidad del pueblo. Con manos firmes comenzó a asignar las tierras. La gran tribu de Judá recibió su territorio en las montañas, donde las colinas verdes prometían prosperidad. Las tribus menores, como Benjamín, recibieron porciones más pequeñas, pero igualmente importantes, estratégicas y fértiles. Josué distribuyó las tierras con sabiduría, asegurándose de que cada tribu tuviera los recursos necesarios para prosperar y que la paz reinara entre ellos. Pero no fue una tarea sencilla. En cada decisión había murmullos de descontento, miradas que insinuaban la antigua rivalidad entre las tribus, viejas quejas que podrían resurgir en cualquier momento. La responsabilidad de mantener el equilibrio y la armonía entre el pueblo de Dios era una carga pesada, y Josué sabía que las alianzas forjadas durante las batallas ahora tendrían que resistir la prueba del tiempo y la convivencia pacífica. Y aunque la tierra ahora estaba dividida, una última tarea aguardaba a Josué. Antes de poder descansar de sus luchas y responsabilidades, sabía que necesitaba reunir al pueblo una vez más, recordándoles el pacto sagrado que tenían con Dios y las promesas que aún debían cumplirse. El sol se inclinaba en el horizonte, derramando una luz dorada sobre las colinas de Canaán, mientras el pueblo de Israel se reunía una vez más, esta vez en silencio reverente. Todos los ojos estaban fijos en Josué, el líder que los había guiado a través de victorias y derrotas, que los había conducido hasta el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora era un hombre más viejo, con las marcas del tiempo y las batallas esculpidas en su rostro, pero la llama en sus ojos aún brillaba intensamente. Josué se levantó ante la multitud y su mirada recorrió cada rostro, desde ancianos hasta jóvenes guerreros, desde madres hasta niños. Sabía que este momento era crucial, quizás el más importante de su liderazgo. Ya no se trataba de conquistar territorios o levantar tiendas en nuevas tierras, sino de garantizar que el corazón de Israel permaneciera firme en el pacto que tenían con el Señor. Con una voz firme, cargada de sabiduría y experiencia, Josué comenzó a hablar. Recordó al pueblo las grandes cosas que el Señor había hecho por ellos: las plagas de Egipto, la travesía del Mar Rojo, las murallas de Jericó que cayeron con un simple grito. Habló de las promesas cumplidas, de la tierra que ahora era suya, fruto de la fe y la obediencia. Pero su mensaje principal no era de triunfo, sino de advertencia. «Elijan hoy a quién van a servir», dijo él, su voz resonando entre las colinas. «Si a los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor». Sus palabras eran como una flecha certera, alcanzando el corazón de cada oyente.
Sabía que las tentaciones de la tierra eran grandes, que los pueblos circundantes servían a otros dioses y que la verdadera batalla sería espiritual, no física. La elección que harían en ese momento definiría el futuro de Israel. Y así, mientras el pueblo murmuraba en concordancia, Josué sabía que aún quedaba un último acto por realizar, algo que solidificaría ese compromiso y dejaría un legado duradero. Necesitaba reunir a todos en un lugar sagrado, donde la alianza con Dios sería renovada una vez más, un acto que resonaría por generaciones. En las primeras luces de la mañana, Siquem despertaba envuelta en una calma casi sagrada. Josué, con pasos firmes y mirada resuelta, conducía a las tribus de Israel a reunirse bajo el vasto y prometedor cielo. Este era el momento en el que el pueblo necesitaba recordar sus raíces, sus jornadas y las promesas que sostenían su fe. Sentados en círculos organizados, los israelitas escuchaban atentamente mientras Josué comenzaba a contar historias. Hablaba del llamado de Abraham, de la liberación de Egipto bajo la dirección de Moisés, de las maravillas que presenciaron en el desierto y de las murallas que cayeron ante su fe inquebrantable. Cada historia no solo era un relato del pasado, sino una lección viva sobre la confianza, la obediencia y la presencia constante de Dios entre ellos. Mientras el sol nacía lanzando rayos dorados sobre el campamento, Josué enfatizaba la importancia de mantener la alianza con el Señor. Recordaba al pueblo las bendiciones que habían recibido y los desafíos que aún enfrentarían. La tierra que ahora se extendía ante ellos era fruto de su perseverancia y fe, pero también requería que cada tribu permaneciera unida y comprometida con los mandamientos divinos. Las suaves voces del viento y el murmullo distante de las aguas del Nilo creaban un telón de fondo tranquilo para las palabras de Josué, que ahora tomaban un tono más solemne. Convocaba a todos a elegir a quién servirían, recordando que la fidelidad al Señor era el cimiento sobre el cual construirían su futuro. La decisión que se presentaba ante ellos no solo era espiritual, sino también la garantía de prosperidad y armonía en la tierra prometida. A medida que el sol alcanzaba su apogeo, Josué sentía el peso de la responsabilidad descansando sobre sus hombros. Sabía que, después de esta reunión, habría acciones que tomar para asegurar que la alianza fuera honrada y que el pueblo permaneciera fiel. La preparación para esos pasos siguientes ya comenzaba a delinearse en la mente del líder, consciente de que cada decisión influiría en el destino de Israel. Y así, con el corazón latiendo de determinación y esperanza, Josué miró hacia el horizonte, consciente de que el verdadero desafío aún estaba por venir. El tiempo parecía suspendido mientras Josué, ya avanzado en años, miraba la vasta extensión de la tierra prometida. Cada colina, cada río, cada pedazo de suelo llevaba la historia de batallas libradas, promesas cumplidas y, sobre todo, la mano invisible de Dios guiando a su pueblo.